Adelante, Antonio. Un placer. Un placer. Un placer. Hola, ¿se me escucha? ¿Sí? Bueno, qué pequeñito se ve uno desde aquí, qué chiquito, ¿eh? Uf, impone. No es el aula de una universidad con 70 o 80 alumnos que a veces ni te escuchan o no te atienden, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a la Fundación A3 Media por invitarme. Muchísimas gracias por hacer posible este evento, todas las entidades que colaboran y participan para que estemos hoy aquí. Muchísimas gracias por todo lo que supone el proyecto Mentesami y, sobre todo, los focos, esto es tremendo. Muchísimas gracias a los más de 1000 profesoras y profesores que hoy estáis aquí, que compartís con nosotros esta maravillosa mañana, bueno, otoñal. No es la de anteayer, tenemos suerte, pero sobre todo quiero daros las gracias por haber elegido, para mí, lo que es la profesión más bonita y más necesaria del mundo, que es la de educadores. Hoy vamos a hablar del impacto de la tecnología en la generación alfa, Y, Z, en la adolescencia, en los jóvenes, en la sociedad. Y creo que esto sitúa en el centro de la escena, más que nunca, a los educadores. Estoy convencido, y la evidencia científica así lo demuestra, que el mejor software control parental se llama educación. Vamos allá. Vamos allá. ¿Cuáles son los grandes problemas que afectan a la adolescencia hoy? Es decir, yo me planteé la necesidad, para poder entender lo que pasa con la tecnología, tenemos que entender qué es lo que pasa con la adolescencia, con la sociedad. ¿Cuáles son los grandes problemas que tienen nuestros hijos? Los que tenemos hijos, hijas adolescentes a día de hoy, los que tenemos en el aula adolescentes, y la adolescencia empieza, no se sabe, y termina, no se sabe, se habla ya de la adultescencia. Yo tengo amigos en el equipo de veteranos de la Universidad de Santiago que se hacen selfies en el vestuario con 50 años. Digo, bueno, ¿cuándo termina la adolescencia o la adolescencia? No lo sé. Ser adolescente a día de hoy, desde luego, para mí es mucho más complicado que en los años 70. Estoy convencido de ello. Ser padre y madre de un adolescente, también. Y ser profe de adolescentes, también. Por tanto, no nos demos latigazos, no nos flagelemos. Pausa, aire y vamos a ver si progresamos. Necesito que entendamos, por tanto, el marco. El marco es cuáles son los problemas. Ahí tenemos unos cuantos que os evocan estas imágenes, que es lo más importante. Para mí, el principal problema, lo decía precisamente el señor Bardají, es sobre todo la salud mental. Hay un problema muy grave con la salud mental de nuestros hijos y de nuestras hijas. ¿Quién de nosotros no tiene un hijo adolescente? O sea, cuando tuvimos un hijo adolescente o tenemos un sobrino o un nieto que no esté yendo al psicólogo. O sea, lo decimos honestamente, de verdad, es brutal. La principal causa de muerte no natural en el mundo es el suicidio, pero en la población juvenil es la principal causa de muerte en términos absolutos. En España se suicida un chaval al día. Tenemos una tasa de 12% de ideación suicida de niños, de niñas, de adolescentes, que más de la mitad de los días en una semana normal están pensando cómo quitarse de en medio, de manera reiterada, con pensamientos recurrentes. Y hay un 17-18% de depresión infantojuvenil. Tenemos un problema. Si es el indicador de lo bien o mal que va una sociedad, tenemos un problema, Houston. Por tanto, si pensamos en las causas que puede haber detrás de los problemas de salud mental, son múltiples, pero una de ellas nos trae también aquí. Tiene que ver con el acoso escolar, con el ciberacoso. El 60% de los casos de suicidio o de ideación suicida suele haber un problema de acoso escolar detrás. La UNESCO nos dice que al menos 1 de cada 3 chavales podría estar sufriendo acoso escolar a nivel mundial. En España, el último estudio llevado a cabo por UNICEF en el año 2021 dice que está entre el 20 y el 30% en función del criterio que utilicemos. Sufrir acoso escolar en estos momentos implica duplicar por 4 o por 5 las tasas de depresión o las tasas de ideación suicida. Es un problema muy serio. El 70% de los chavales que sufren acoso lo sufren en el aula, entre comillas, a la vista o no vista de todos. Es decir, tenemos que hacer algo más. El 70% de los chavales que sufren ciberacoso sufre también acoso escolar cara a cara. El problema no está en el ciber, está en el acoso. El problema, por tanto, está en la educación. ¿Qué pasa con la violencia? ¿Qué pasa con las agresiones sexuales? ¿Qué está pasando? Bueno, pues si vamos al otro lado, tenemos, por ejemplo, el consumo de cannabis. El consumo de cannabis, tenemos alrededor de un 20% de chavales, de adolescentes en España que consumen de manera más o menos habitual cannabis. Un cannabis que está compuesto, entre otras, de una sustancia llamada THC, tetrahidrocannabinol, cuya concentración es 5 veces más que 2 décadas atrás. Por tanto, permítanme la expresión, fumarse un porro hoy es una auténtica bomba de relojería. Se inicia en el consumo de cannabis a los 14,9 años. No hace falta ser estadístico, a pesar que hay muchos por encima y muchos por debajo. Es decir, con menos de 14 años, 14 y pico, 13, ya hay miles y miles.
Por tanto, y eso a nivel cerebral es una bomba de relojería. Tenemos que el principal problema de salud pública en la población juvenil gallega, madrileña, española y europea es el consumo de alcohol, que se inicia a edades cada vez más tempranas y en forma de atracón. Un patrón intensivo llamado binge drinking, que son 5 o más copas en una misma noche o episodio de consumo. ¿Qué porcentaje de chavales en España, según el Plan Nacional sobre Drogas, hace binge drinking? En el último mes, 27,9%. Yo me moriría directamente. Claro, y eso en un cerebro en pleno proceso de maduración tiene los efectos que tiene. ¿Qué más podemos decir? Pues llegamos a la tecnología. La tecnología tiene una presencia que yo creo que no le corresponde o no debiera corresponderle. Como, digamos, ya no digo como generación, como especie humana, estamos como todavía pues, la mañana de Reyes abriendo los regalos y obnubilados. Hemos sido o estamos siendo desbordados claramente. Necesitamos tener un equilibrio. Estamos poniendo en la mano de un niño 24/7 una ventana al mundo sin límites espaciotemporales a cualquier tipo de contenido. Con 10,9 años, estudio de UNICEF precisamente, el acceso al primer móvil suyo, con datos. El 98,5% está al menos presente en una red social, el 83,5% en 3 o más. 2 de cada 3 tiene más de un perfil en la misma red social, perfil blanco para papá y mamá y el otro perfil, Sandokan 2004, pues para interactuar con mis colegas, obviamente. Pensabais cómo podía ser de otro modo. 2 de cada 3 lleva todos los días en secundaria obligatoria, 12, 13, 14, 15 añitos, todos los días, y en primaria un poquito menos, el móvil al colegio. 2 de cada 3, 60 y pico % duerme con el móvil en la habitación. ¿Las tasas de sexting son las mismas? ¿Las tasas de contacto con desconocidos son las mismas? ¿Las tasas de chavales que le preguntamos si alguna vez recibió una propuesta explícita de tipo sexual por parte de un adulto a través de la red son las mismas? ¿Los que duermen con el móvil en la mesilla? ¿Cuál es el mejor software de control parental? ¿Custodio? No sé. La educación. Y la educación tiene que empezar por la sociedad, por los centros educativos y, sobre todo, por la familia. Tiene mucho que ver con el modelo de familia, no cabe duda. Bueno, entonces, ¿cuál es el impacto de la tecnología en la adolescencia? Estamos ya situados. Y os presento al móvil de nuestra era, la lámpara de Aladino de nuestra era. Es decir, si un niño tiene esa lámpara de Aladino, sin EDIE, 24/7, sin ningún tipo de límite, a unas edades muy tempranas, mayor vulnerabilidad, ¿qué puede pasar? ¿Qué le da? ¿Qué nos da esa lámpara de Aladino? A ver, yo tengo 14 años, froto, ¿y qué tengo? ¿Tengo amigos? Sí, tengo amistad. Por tanto, tengo autoestima, sí, tengo contacto social, tengo diversión, ocio, entretenimiento. ¿Puedo ganar dinero fácil? Sí, apostando. La publicidad se encarga de eso. Precisamente, 1 de cada 3 chavales cree que es muy fácil ganar dinero haciendo apuestas online. Y puedo conseguir placer, sexo, lo que sea. Yo froto y tengo una cosa, froto y tengo otra. Eso sí, los padres decimos, no, es que duerme con el móvil en la mesilla de noche porque lo utiliza como despertador. Digo, sí, también, claro, pero pongo el despertador por si acaso, porque probablemente pierda el bus. ¿Y cómo podemos pensar, Antoñito, aquí te dejo la lámpara de Aladino, pero tú, 12 años, no la vas a tocar, ¿verdad que no? Obviamente, es una ingenuidad. Bien, pues aquí tenemos la lámpara de Aladino y aquí tenemos el resumen de las implicaciones, que son muchas y muy diversas y potentes, contundentes. Normalmente lo que más nos preocupa, que es la parte de la seguridad. Aquí hay gente del INCIBE, de la Agencia Española de Protección de Datos, claro que sí, y es muy importante. Es decir, es un nuevo, digamos, nicho de mercado interesantísimo, suculento para los propios abogados, para los propios juristas. Es decir, está dando lugar a nuevos tipos de delito que tiene que ver con, evidentemente, temas de protección de datos, temas de privacidad, pero temas concretamente muy peligrosos que están ya recogidos en el Código Penal. El sexting, el grooming, la nueva forma de pederastia, digamos 3.0, el ciberbullying, es decir, claro, el uso compartido. Yo te envío una foto de carácter erótico festivo, erótico sexual, y tú se lo envías a otra persona, ahí pasa a ser un delito. Tenemos un 10% de adolescentes de secundaria obligatoria que hacen sexting activo, yo lo envío, y un 30% que yo lo recibo. Y es fácilmente esperable que eso en el recreo se multiplica y ya está en Móstoles y está en Granada, evidentemente. Bien, y el grooming tenemos un 9,6% de chavales que dicen que a lo largo del último año recibieron una propuesta explícita de tipo sexual por parte de un adulto a través de Internet. El problema tal vez sea más gordo de lo que pensamos. Y cuando hablamos de contacto con desconocidos y grooming, el 60 y pico % reconoce que aceptó en el último año a desconocidos, personas que no sabía realmente quién era, a través de una red social.
Claro, ¿quién es el valiente que hay dos opciones? Cuando alguien que me va a seguir y cuando el termómetro de mi autoestima, de mi popularidad y quién soy yo en el mundo, es precisamente el número de seguidores que tengo. Seguidores, nada menos. Entonces hay dos opciones, aceptar o ignorar. ¿Quién le da a ignorar? Luego tenemos en términos de salud y vamos a hacer 3 círculos concéntricos. Voy con poco tiempo y un poquito de prisa y no soy Roberto Leal en el rosco que a él se le entiende y a mí no se me va a entender. 3 círculos concéntricos. Primero, en términos de salud, nos preocupa porque es una nueva forma de adicción, las llamadas adicciones comportamentales o sin sustancia. ¿De qué estamos hablando? Las adicciones sin sustancia son 3 y una no lo es, decir, una no está reconocida. ¿Cuál no? El uso problemático de Internet. No hay adicción a Internet reconocida oficialmente, ni la OMS en la CIE 11, ni la Asociación Psicóloga Americana en el DSM-5. Sin embargo, sí se habla desde el año 1980 de la ludopatía, del gambling disorder relacionado con, pues inicialmente con las tragaperras o con el póker o con los casinos, pero ahora con muchísimas cosas que sobre todo tiene que ver también con el juego online. Se apuesta a hockey hierba o a hockey hielo o a carreras de galgos. Nuestros hijos, nuestras hijas, sobre todo los chicos. Estamos hablando del Internet Gaming Disorder, videojuegos. Está reconocido desde el 1 de enero de 2022 por la OMS como una nueva enfermedad mental, una nueva adicción. Y si vamos a los porcentajes, tenemos un 3,4% de adicción al juego, que es justamente 3 veces más que en adultos, para que lo sepamos. ¿Por qué? Porque los expertos dicen que cualquier conducta potencialmente adictiva que se inicia en la adolescencia tiene 3 o 4 veces más probabilidad de convertirse en una verdadera adicción a medio plazo. Evidentemente, por eso la tasa es el triple. Y estamos hablando de 80.000 chavales en España y el 7,1% de adicción a los videojuegos, que ya se vale, ya podemos hablar de adicción a los videojuegos, pues estamos hablando de cerca de 200.000. Y no podemos todavía hablar de adicción a Internet, al móvil, a las redes sociales, porque no reúne, digamos, todavía la evidencia clínica, pero comparte una serie de sintomáticas, que se traduce en que hay una interferencia grande en el día a día para nuestros hijos, para nuestras hijas, en el uso de Internet y de las redes sociales. Termina por invadir su día a día y tener, digamos, efectos, impacto a nivel de convivencia, a nivel de salud mental, etcétera, etcétera. Y estamos hablando de en torno al 23-24%, más de medio millón de chavales que ya empiezan a tener un enganche a las redes sociales. Eso, si lo traducimos a la salud mental, justamente los chavales que se pasan de frenada, que dan positivo en los test de cribado de estas 3 tópicos, los niveles de, salud, de bienestar emocional son significativamente inferiores, de satisfacción con la vida son inferiores y los niveles de depresión son 3 o 4 veces mayores. Luego tenemos un problema, que es un problema de salud pública y sobre todo hay un problema también que tiene que ver con la regulación emocional. Es decir, que es muy difícil. Es decir, cuando hasta la propia bioquímica o química del cerebro se ve alterado, los niveles de dopamina, es decir, el sistema mesolímbico, que es el mismo que se activa para la saciación de la sed, el hambre o el deseo sexual, se activa, lo dicen los expertos, los investigadores de la Universidad de Berlín, se activa precisamente cuando uno recibe un like, sea grande o pequeño, adolescente o no. Pues evidentemente eso interfiere, modula la propia regulación emocional, con lo cual nosotros tenemos que hacer una labor de protección, de educación y darle soporte. Porque un niño es vulnerable, luego lo veremos, su cerebro no tiene esa capacidad. Y luego, por supuesto, a nivel de salud general, estilo de vida, sedentarismo, sueño, es que los ciclos biológicos, los ritmos biológicos, los ciclos de reposo-actividad, los niveles de producción de serotonina se ven alterados. Por tanto, también a nivel emocional y a nivel de ritmos biológicos hay una alteración notoria. La bioquímica del cerebro cambia. A nivel de convivencia, tenemos cuál es el problema que tienen ustedes con incluso los profes en clase, con los hijos adolescentes. ¿A qué hora salgo? ¿A qué hora vengo? ¿El botellón? No. En 1 de cada 4 hogares, 25% de hogares, estudio de UNICEF, hay discusiones frecuentes y un poquito fuertes todas las semanas, al menos una vez por semana por el tema. Por favor, venga, Antoñito, deja el móvil. ¿Sí o no? ¿Y lo utilizan incluso en el cole, en las clases? Bueno, posiblemente. Bien, por tanto, es un problema a nivel de comunicación, de violencia filioparental. Las tasas de violencia filioparental llegan a multiplicarse hasta por 10 en niños que tienen un enganche. Si la OMS me dice que eso es un trastorno por sus videojuegos, si yo le corto Fortnite, ¿qué pasa? Una bomba de relojería, puede pasar cualquier cosa. Es decir, bien. Y luego, a nivel de ciberbullying, bullying, a nivel de conflictividad en los centros. En los centros es un auténtico marronazo el tema de la gestión. Le puedo quitar el móvil, si lo tiene dentro de la mochila. Entonces, estamos ahora esforzándonos en montar una serie de protocolos. Sobre todo también porque la responsabilidad civil, porque un niño, si tiene 16, 17 años, menor, si hace algo muy gordo, puede ser, entre comillas,
llevado a un centro de menores. Un niño que tiene 14, 15 años, trabajos para la comunidad, pero un niño que tiene menos de 14 años es inimputable jurídicamente. Pero si con 10,9 años de media ya tiene un móvil, con 13 que no sabrá o podrá hacer o en qué líos no se podrá meter. ¿Quién es el responsable civil subsidiario? Papá y mamá. Ah, pero es que esto todo fue en horario lectivo. Es más, el bus escolar, actividades extraescolares son colegio. ¿Quién es el responsable? El centro. Hay que tener protocolos para, por lo menos, demostrar que hay un afán, un interés en que eso se evite. Pero eso a veces no resuelve. Y luego todo lo que tiene que ver con los nuevos modelos relacionales, relaciones líquidas, superfluas, tóxicas, tolerancia a la frustración, empatía, amistad. Uy, el tema del vínculo. El vínculo, los que aquí, si hay algún psicólogo, es capital. La capacidad que el ser humano, desde niño, desde bebés, tenemos para crear vínculos con mamá, con papá, con mis hermanos, con mi familia, con mi colegio, con mi entorno. Todo esto, el concepto de amistad está muy, muy, muy diluido y realmente los niños están muy desnutridos de vínculo. Y el desarrollo como persona, evidentemente, lo que deja de hacer. Hay dos cosas, estudio UNICEF una vez más, que me preocupa no solo lo que hace en Internet, sino lo que deja de hacer, que un adolescente deja de hacer cuando está enganchado a la tecnología. ¿Cuáles son? Deporte, la segunda, 10 puntos menos de deporte. Y la primera, 15 puntos menos, leer. Estamos consiguiendo que las nuevas generaciones dejen de leer. Aceptación del propio cuerpo. Es que las redes sociales, sobre todo con las chicas, ahí tenemos otro problema gordo, ¿eh? Es decir, el nivel de cosificación, porque mi autoestima, quién soy yo en el mundo, depende de mi imagen y del like. Somos esclavos del like. Vivimos en el imperio del selfie y la tiranía de Instagram. Y eso a nivel emocional, especialmente con las chicas, es realmente demoledor. Y si nos preocupa la salud mental, el consumo de pornografía. Los niños no se inician en el sexo. Por lo menos yo nací en el 70, en mi época. Se inician mucho antes, que lo sepamos. Por tanto, van a necesitar modelos válidos, potentes, responsables. ¿Cuáles son los modelos de referencia que un niño con 13, 14, 15, 16 años, 14, 15 años, cuando se inicia en el sexo, toma como referencia? ¿Papá y mamá? ¿Quién le cuenta qué es lo que es deseable para esa primera vez? ¿El centro educativo? ¿Los iguales? Sí. ¿Dónde? El consumo de pornografía. 1 de cada 3 chavales con 12, 13 años está consumiendo ya de forma regular pornografía. Y si los modelos de referencia, lo que es deseable, esperar para los toma del porno, tenemos un problema, Houston. Porque luego tenemos las manadas y luego tenemos muchas otras cosas. De verdad que todo tiene que ver con todo. Démosle una vuelta, merece la pena. Gracias por estar aquí. Y todo lo que tiene que ver con las funciones cognitivas, es decir, la atención, la memoria. Es decir, hay unas carencias atencionales. Ayer estábamos cenando con mi mujer y lo típico, escena que se produce siempre. Un niño de 2 años, papá y mamá estaban cantando una canción antes de venir la cena, la comida, cuando habían pedido, y el niño disfrutando. Vienen los platos, móvil, 2 años debería tener, como mucho, 2 años y pico. Es decir, luego, ¿cómo un profesor puede tener la capacidad, un profesor de física, de matemáticas, de historia, o es un malabarista, o es difícil, no imposible, que pueda captar su atención y retener su atención? Por tanto, hay unas carencias, unas dificultades a nivel de atención y de concentración y, por tanto, de procesamiento de la información y, por tanto, tenemos que plantearnos de aprendizaje también. A nivel cognitivo, tiene también un impacto fundamental. Y, sobre todo, también lo que tiene que ver con la toma libre de decisiones. Las fake news. ¿Somos libres realmente? ¿Somos lo que consumimos y lo que leemos? La socialización, los valores, el modelo aspiracional, la felicidad. Gracias. ¿Nosotros qué pedían cuando nos bautizaban nuestros padres, nuestras abuelas, nuestros padrinos, nuestras madrinas, nos tenían en brazos? Pues para mí, para Toñito, ¿qué pedirían? Pedirían pues, que estudiara, ¿no? En los años 70, que fuera un buen hombre, que no tuviese vicios, que era no tener vicios. Bueno, lo dejamos ahí, es igual. Que tuviese un buen trabajo, que ganara dinero, que hiciera una familia, que comprara un piso, o hiciera una casa. ¿Qué pedimos para nuestros hijos hoy? Que sea feliz. Oiga, pero ¿me da usted la hoja de ruta? ¿Me dice usted en qué consiste ser feliz? Porque lo tengo complicado si usted no me da pistas. Y si ¿dónde tengo el modelo de referencia de lo que es ser feliz? Mi hija me dice, joder, es que mira, mis amigas, es que tú mira el bien que se lo pasan, lo felices que son, salen, van de vacaciones a no sé dónde, mira, están siempre de fiesta. De las redes sociales, uy, qué peligro. Bien, por tanto, esto todo está escrito en un maravilloso estudio que tuve la oportunidad de participar en él. Aquí tengo compañeros de UNICEF y que UNICEF se decidió a llevar a cabo en el año 2021. Está además, acaban de publicarnos en Psychiatric Research. Ya también está incorporado al circuito de conocimiento científico, ¿no? Porque si no se publica, pues a lo mejor no está en científico. Y se advierte también en ese estudio de, ojo, peligro de sobrepatologizar.
Es decir, cada vez están llegando más a las consultas de los psicólogos, de las psicólogas, de los pediatras, a pediatría. Mamás y papás, aquí le traigo a mi hijo, está enganchado a la tecnología. En el 80% de esos casos no es un problema de adicción, es un problema de educación, que usted no está pudiendo, no estamos siendo capaces de manejar a nuestros hijos, de gestionar el día a día emocionalmente de nuestros hijos. Por tanto, la última pregunta es, ¿qué podemos hacer? ¿Quién le pone el cascabel al gato? Pues esta es la gran pirámide de la prevención que os presento. Y justamente la gran pirámide de la prevención, la parte de arriba, la más chiquita, es la que estamos invirtiendo todo el esfuerzo preventivo. Palabra clave, charlas. Charlas de psicólogos, charlas de la policía local, de la policía, qué sé yo. Y cada uno con su librillo y con su estrategia, con sus habilidades, con sus carencias, por supuesto. Porque el gran problema es... El gran problema es qué tendrán estos chicos, las nuevas generaciones, en la cabeza. Y que se sepa, tienen un cerebro que no ha cambiado en los últimos 10 años. Sexo, drogas en rock and roll y, sobre todo, sueño, ganas de dormir, sobre todo los lunes. Y es un cerebro que está en pleno proceso de maduración. Termina de madurar a los 22, 23, el que se le completa la maduración. A los 22 años, si vemos... Es decir, el sistema límbico, toda la parte pulsional, motivacional, de las emociones, está completo. El córtex prefrontal también, pero fijaros en la 13 años. ¿Qué es lo que falta con relación a la siguiente imagen de al lado? Veis que hay un haz neuronal que existen orgánicamente, físicamente, que conectan, por tanto, el raciocinio, la toma de decisiones, con los impulsos. Hago lo que me apetece, lo que me gusta, me controla alguien. No existe ese haz neuronal. Por tanto, no son buenos tomadores de decisiones. Por tanto, tenemos que ser nosotros responsables. Por tanto, bueno, no olvidemos esto. Lo que sí que tiene es una presión brutal, un FOMO, un miedo a quedarse fuera. No lo olvidemos. Y lo que tenemos que hacer nosotros, la sociedad, donde está el pilar, el margen de maniobra mayor, la capacidad de cambio mayor, la industria tiene que tener responsabilidad social. Hay que pedirle, pedimos a cualquier pyme RSC, responsabilidad de la administración, normas y leyes que protejan. No puede ser que un niño, si quiere entrar en una página porno, haya dos opciones. No, perdón, ¿eres mayor de edad? No, sí, adentro, siéntate, toma, ponte cómodo, adelante. No puede ser. Y así como eso, como muchas otras cosas que se puede, tecnológicamente se puede hacer miles de cosas y hace falta leyes que lo avalen. Invertir en prevención, detección e intervención precoz, screening, brief intervention and referral to treatment. Es decir, se puede hacer detección e intervención precoz antes, y liderazgo y compromiso internacional. Y termino. Esto hay que llevarlo a la prevención escolar, hay que llevarlo al proyecto educativo, formación, programas, herramientas, recursos. Hay que dedicarle tiempo. Tardan años en aprender inglés y no aprenden inglés. Esta vacuna que le queremos dar para todo esto que es tan relevante y tanto impacto tiene a tantos niveles, hay que darle continuidad a esos programas, a esos proyectos y toda la comunidad educativa, papás, mamás incluidos. Prevención familiar, la gran asignatura pendiente. Los modelos de familia. Tenemos un 17% de chavales que se van sin desayunar al colegio. Tenemos un 12% que no comen ni cenan nunca con sus papás. Las tasas de uso problemático de videojuegos son el doble, el triple. Tiene que ver con el modelo familia. Hay que reestructurar la escala de prioridades. El tiempo en familia, los espacios de comunicación familiar y de convivencia, preocuparse menos y ocuparse más, la higiene digital, las normas y los límites, predicar con el ejemplo. Los papás y las mamás, en ese estudio UNICEF, cuando le preguntamos, ¿tu padre y tu madre a la hora de comer y cenar, cuando estáis juntos, también están con el WhatsApp? Si la respuesta es sí, todos los problemas de los chavales son mayores, significativamente en todos. En algunos casos el doble o el triple. Curioso. La educación emocional, la educación afectivo-sexual, la educación en valores, las habilidades de vida, las competencias humanas. OCLA. Observa a tu hijo, pero observa qué significa. Oye, ¿qué tal tu hijo? No, pues ya está en primero de bachillerato, está muy contento. Yo no te pregunto qué tal le van los estudios. Obsérvalo. ¿Cómo le va la vida? Muchas veces no somos conscientes, estamos a 1000 cosas y no estamos pendientes. Tenemos que estar pendientes. Observa a tus hijos, controla. ¿Pero quién soy yo, Antonio, para controlar a mi hija? Entendía que es su padre o su madre. Limita. La sociedad exige, pide, requiere límites que hay que interiorizar desde edades tempranas, por favor. Y acompaña. Ese acompañamiento, yo que soy de pueblo, del rural, de la Galicia profunda, que diría el otro, ¿no? Pues para mí la educación está reflejada en esta imagen. Es como un aro y el palito, como jugábamos de chiquitos, pues la clave está en dar muy pocas veces para que no pierda ritmo y no se desoriente, no se caiga. Importante, dicen los expertos del ámbito educativo, con la mínima ayuda necesaria. Hay niños que en 5 años no se visten solos.
Por tanto, educar en el uso responsable de Internet de las TIC, apostar por la educación en valores y habilidades de vida y huir de la miopía digital. ¿Qué le pasa a un miope? Un miope ve muy bien de cerca, pero no ve bien de lejos. O sea, competencias digitales, sí, por supuesto, y estamos aquí para ello, pero competencias humanas, más, mucho más. Esto es un guiño a Roberto. Esto lo escribimos en Computers in Human Behavior en el año 2018. Por tanto, cuando me enteré del proyecto Mentesami, dije, ostras, a mí me tienen que llamar porque me encantaría estar allí. De verdad, gracias y enhorabuena por la iniciativa. Lo digo, la clave, la mejor armadura preventiva es trabajar la autoestima, la empatía, la asertividad, el pensamiento crítico, las emociones, la frustración, la sexualidad y los afectos, la autonomía, la responsabilidad, el deporte, el juego y la interacción cara a cara. Porque si no, la balanza está desequilibrada. Tenemos que limitar, establecer cierto equilibrio en lo que es el acceso, el cómo, cuándo y la supervisión. Y tenemos que reforzar las competencias humanas. Si no, la balanza está claramente desequilibrada y el que sufre va a ser el adolescente. Y no lo digo yo, lo decía un tal Mandela. La educación es la mejor herramienta para cambiar el mundo. Así que yo lo que os recomiendo es educación, educación y educación desde el minuto 1, con más ilusión, con más empeño y con más valentía que nunca. Muchas gracias.